todos y todas. Bueno, bienvenidos a nuestra clase sobre analítica de datos para la gestión empresarial. ¿Qué vamos a hacer en esta clase? Bueno, vamos a explorar justamente cómo los datos nos pueden ayudar a tomar mejores decisiones, también entender cómo podemos optimizar los recursos que tenemos disponibles y algo que es clave en un mundo donde, bueno, todo es tan disruptivo y todo aparentemente cambia tan rápido, es justamente anticipar las tendencias. Vamos a pasar a nuestra segunda diapositiva, que es el contexto introductorio y los conceptos fundamentales. Estamos en la era digital, sabemos que las organizaciones generan un volumen enorme de información, pero esa montaña de datos no sirve de mucho si no la convertimos en conocimiento, conocimiento que finalmente va a orientar nuestras decisiones estratégicas. Este proceso de analítica de datos consiste en lo que al principio puede parecer un poco más simple, después un poco más técnico, pero si lo llevamos a cabo, después resulta que no es algo imposible, ¿sí? Vamos primero a recopilar la información, la vamos a limpiar y la vamos a analizar esos datos para encontrar ciertos patrones y justamente ciertas tendencias. Por ejemplo, tenemos registros de ventas. Entonces vamos a calcular algunos indicadores claves de desempeño y los vamos a visualizar en un panel de control. ¿Y eso qué nos va a permitir? Bueno, tomar decisiones que estén basadas en evidencia real y no solo, digo no solo porque a veces convive, en la intuición. Entonces vamos a identificar algunos conceptos que para nosotros son claves. El primero es el de analítica de datos, ¿sí? Vamos a hablar de algunos métodos, algunas herramientas que nos permiten justamente descubrir estos patrones y estas tendencias. Hay otro concepto que también es muy nombrado frecuentemente, que es el de Business Analytics o analítica de negocio, que es cuando al negocio justamente le queremos aplicar un análisis más profundo, más predictivo, ¿no? Que nos permita justamente enfocar nuestras proyecciones, nuestras estimaciones. Y acá ya hago un paréntesis porque predictivo no significa que vamos a tener la bola de cristal y vamos a saber exactamente lo que pasa, sino que lo que nos va a permitir es simular diferentes escenarios. Después puede pasar uno u otro, pero si ya los podemos imaginar, los podemos ver en datos, en posibles datos, ¿qué podemos hacer? Bueno, prepararnos, ¿sí? Prepararnos para lo que podría suceder más adelante. Bien. Después tenemos el concepto de Business Intelligence o BI y lo que bueno, se conoce como inteligencia de negocio. ¿Sí? Cuando sale de inteligencia de negocio hablamos de tecnología. ¿Sí? Vamos a hablar de una infraestructura que necesitamos, ciertos procesos que vamos a implementar y eso es justamente lo que vamos a hacer para recopilar, almacenar, para mostrar la información y eso puede ser tanto en tiempo real como también con una visión histórica, ¿no? de lo que pasó. Y este cuarto concepto que ya deberíamos haber aprendido en la parte de inteligencia artificial, pero justamente se aplica sobre los datos, que es el machine learning, ¿sí? El aprendizaje automático, el aprendizaje de máquinas, que son estos algoritmos que pueden aprender de los datos, que pueden automatizar el reconocimiento de los patrones y finalmente lo que permite es automatizar la toma de decisiones. Entonces, lo que vamos a proyectar es una cultura data-driven, que es dirigida, ¿sí? por los datos. Va a ser una cultura organizacional que está basada en hechos que son concretos. Y si logramos implementar eso en nuestra organización, desde una micropyme hasta una gran corporación, lo que vamos a tener al final de cuentas es un factor competitivo que es clave en el mundo en el que vivimos hoy en día. Para poder sacarle provecho, tenemos que conocer el ciclo de vida de los datos, que justamente, y ya lo menciono por tercera vez, que es la captura, la limpieza, el análisis y finalmente la interpretación, ¿sí? Así que vamos a pasar y vamos a hablar de la importancia estratégica que tiene justamente la analítica de datos. Hoy las empresas están basando las decisiones en evidencia, ¿sí? En evidencia que tiene que ser sólida y que le va a permitir a esa empresa tener una ventaja competitiva para que para responder rápidamente a los cambios de mercado, para poder descubrir oportunidades antes que la competencia, incluso para minimizar los riesgos, gracias a un soporte cuantitativo que vamos a tener en las decisiones del día a día. Y para ilustrarlo, vamos a mencionar 4 casos recontra conocidos. Yo creo que cualquiera de estos también podría ser modificado por la competencia. El primer caso es el de Amazon, ¿sí? ¿Qué es lo que busca con los datos? Personalizar la experiencia de compra. Recomendar los productos en base a nuestro historial de búsqueda, a nuestro historial de compras, lo mismo que hace Mercado Libre. En el caso de Netflix, bueno, ¿qué series, que ya lo habíamos mencionando, ¿no? ¿Qué películas van a producir gracias justamente al análisis de millones de usuarios? Van a identificar los géneros de películas
que según, digamos, las tendencias, las temáticas más populares, y eso va a permitir también proyectar el negocio hacia adelante. En el caso de McDonald's, ¿no? ¿Qué tienen hoy en día estos kioscos digitales que están dirigidos más a un público adulto? De hecho, podrán ver, yo otro día estaba viendo en internet que McDonald's tiene hoy en día un color, una estética un poco más minimalista, más, digamos, más tirado a algo más aburrido de lo que era antes, pero ¿por qué? Porque está tratando de atraer también a públicos más grandes, ¿no? Que no se normalice que McDonald's es algo de jóvenes, ¿sí? De adolescentes o incluso de niños. Entonces, con estos kioscos digitales, que están en todos lados ya, lo que permite es hacer recomendaciones en tiempo real. Y gracias a eso ya han podido incrementar las ventas justamente por las sugerencias personalizadas. Y el caso de Unilever, ¿no? Unilever, una empresa, una multinacional que tiene gran presencia en Argentina. Un caso muy, muy conocido de estudio es la implementación de inteligencia artificial para poder seleccionar personal. ¿Y eso qué permite? Lo vimos con el tema de los currículos, ¿no? Ahorrar tiempo, mejorar la eficiencia en estos procesos de reclutamiento que muchas veces para una empresa que tiene cierta rotación y gran volumen de personal implica un gran ahorro de costos operativos. Entonces, nuestra cultura data driven, ¿sí? Aplica a cualquier industria. Aplica al retail, aplica al entretenimiento, aplica a los alimentos, aplica a los recursos humanos. Y de nuevo, no es simplemente acumular datos en bases de datos porque es algo menos costoso que hace algunos años, sino de utilizarlos de forma inteligente para poder innovar, mejorar, para poder ganar competitividad. Y el punto en cuestión es, bueno, ¿cómo implementamos esta cultura data driven? Bueno, en las organizaciones lo que se está entendiendo es que no alcanza con tener herramientas, algoritmos, que eso es algo ya común y accesible para todos. Lo que se necesita y que viene de la mano con la transformación digital, ¿qué es lo que necesita la organización hoy en día? Bueno, el punto central es el cambio de mentalidad, ¿sí? Hay un estudio que se hizo a nivel global e identificó que solo el 24% de las empresas se autodefine como data driven. Y el 79% reconoce que hay un obstáculo cultural, que es lo que frena justamente la adopción de esta cultura. Y acá obviamente tenemos algunos desafíos que superar y el primero por supuesto es el liderazgo. Sí, tiene que haber un liderazgo comprometido. Desde los directores hasta los jefes del sector tienen que empezar a dar el ejemplo y preguntarse ellos mismos qué es lo que nos dicen los datos antes de decidir. En segundo lugar, tenemos que invertir, dar tiempo, ¿no? Invertir dinero, invertir tiempo en capacitarnos, en poder formar al personal para que tenga la capacidad de interpretar y de aplicar justamente los hallazgos dentro de la información. Y si ya lo queremos ver desde una visión un poco más corporativa, lo que vamos a fijar es un comité de gobierno de datos. Y un comité es, digamos, la reunión donde se relaciona los directores y la primera línea de gerentes, ¿no? Es donde los directores aprueban las iniciativas estratégicas y hacen el seguimiento de las estrategias de las diferentes áreas. Puede haber un montón de comités, ¿sí? Puede haber un comité de cuestiones de marketing, de cuestiones de seguridad, de cuestiones de negocio, de cuestiones de finanzas, ¿sí? Bueno, en este caso vamos a hablar de un comité de gobierno de datos. ¿Para qué? Para establecer políticas que sean aplicables a toda la organización, para que haya calidad en esos datos, para que haya un acceso justificado pero amplio, ¿sí? A la información y para que también haya algo que es crucial hoy en día, que es un uso ético de la información. Y también tiene que haber un incentivo, ¿no? Tiene que haber una recompensa para aquellas personas que dentro de la organización logren mostrar resultados, pero basados en datos cuantitativos, ¿sí? Y eso lleva a ¿qué? Bueno, a la posibilidad de que existan conflictos, ¿sí? Porque hay personas que se siguen aferrando al mástil de la intuición y eso choca muchas veces con lo que dicen los números. Pero ahí está el punto, ¿no? El liderazgo, la constancia, poder en algún momento superar la resistencia, pero saber que esa resistencia no se va a superar de forma inmediata e ir construyendo de a poco, día a día, esta cultura basada en datos, basada justamente en evidencia. Y dicho esto, vamos a presentar 4 tipos de analítica. Puede haber un par más, pero vamos a centrarnos en estos, que son, por un lado, la analítica descriptiva, la analítica de diagnóstico, la analítica predictiva y la analítica prescriptiva. Ahora, acordarnos descriptiva, diagnóstica, predictiva, prescriptiva puede ser un poco más complicado. Tienen que hacer ese esfuerzo, pero más fácil es entenderlo con preguntas, ¿no? Primero nos preguntamos, ¿qué pasó? ¿No? Algo que puede ser bastante simple, ¿por qué? Porque son datos históricos, ¿no? ¿Qué pasó en el pasado? Un panel de ventas mensuales nos muestra, bueno, cuántas ventas hubo, o cuál fue el tráfico web de nuestro sitio de e-commerce. Entonces vamos a organizar estos datos históricos para justamente poder ver si identificamos alguna tendencia, algún resultado relevante. En segundo lugar, bueno, sabemos qué pasó,
pero también tenemos que entender por qué pasó, ¿no? Y acá ya nos empezamos a meter un poco más en la minería de datos. ¿Y por qué digo el concepto de minería de datos? Porque justamente tenemos que escarbar en los datos. Esto lo podemos hacer de forma manual, ¿sí? O también lo podemos hacer de forma automatizada, aplicando herramientas de aprendizaje automático, de inteligencia artificial, ¿sí? A veces, por ejemplo, en un área de recursos humanos se puede identificar, hay un gran porcentaje de rotación de empleados, ¿sí? En grandes empresas eso se mide, cuántos empleados salen de la organización, cuántos entran. Eso, dependiendo de la cultura organizacional, puede ser algo negativo, ¿sí? ¿Por qué? Porque formás un empleado, lo capacitás, gana experiencia y se va. Viene otro empleado, lo formás, gana experiencia y se va. Entonces, ¿qué puede llegar a pasar? Bueno, ahí nos preguntamos por qué pasa eso, ¿no? Entonces, se empiezan a comparar múltiples dimensiones, múltiples variables dentro de esas dimensiones. Podemos, por ejemplo, ver los datos históricos de los salarios, podemos ver los datos históricos de la movilidad interna, los ascensos, podemos ver encuestas de satisfacción internas, ¿sí? Bueno, la idea es justamente comparar diferentes dimensiones, interrelacionarlas para justamente entender por qué pasa lo que pasa, ¿sí? Y a partir de ahí empezamos a poner un pie en el presente para proyectar hacia el futuro. Y ahí es donde nos preguntamos justamente qué podría pasar hacia adelante. Acá podemos utilizar modelos estadísticos, ¿sí? Tratar de aproximarnos estadísticamente a lo que podría pasar hacia adelante. Hace poquito, este ejemplo, mira, se me acaba de ocurrir, se hizo el análisis de los bonos, ¿no? O sea, vos tenés la curva del riesgo país en un eje y, digamos, el valor de los bonos argentinos. Y vos podés comparar datos históricos de los bonos, por ejemplo, de los gobiernos anteriores. ¿Qué pasó con los bonos en la época de Cristina? ¿Qué pasó con los bonos en la época de Macri? ¿Qué pasó con los bonos en la época de Alberto? ¿En la época de Milei? ¿No? Y en ese gráfico, pintados en colores los bonos, con sus diferentes precios, lo que vemos es que hay una tendencia, ¿sí? Después hay que ver si la probabilidad se aplica y realmente sucede, donde a medida que baja el riesgo país, el valor de los bonos se incrementa. Una curva que es bastante simple de ver. Entonces, digo, no es que hay que ser un experto financiero para en algún momento, ya hace algunos meses, como que bueno, esto quizás ya pasó, pero había bajado el riesgo país y eso todavía no había tenido un impacto en los bonos, ¿no? En el precio de los bonos a la alza. ¿Puede haber otros factores? Sí, por supuesto que puede haber otros factores de confianza institucional, factores externos, etc. Pero hay una tendencia clara que dice que históricamente, a medida que baja el riesgo país, sube el valor de los bonos. Y bueno, ahí por supuesto es asumir cierto riesgo, como siempre, invirtiendo en un bono que quizás hace algunos meses valía 40 centavos de dólar y después pasó a valer 80 centavos de dólar, ¿no? Eso son tendencias que, digo de nuevo, no hay que ser un experto para poder a veces predecir lo que podría pasar, ¿sí? Entonces, analizamos demanda de los productos con nuestra base de datos para ver las ventas pasadas, algunos factores externos y tratar de proyectar lo que puede pasar hacia adelante. Y finalmente la analítica prescriptiva, ¿no? Que es quizás la más compleja de ver porque nos dice qué hacer, de qué forma podemos optimizar los resultados. Esto no significa que nos va a decir con total precisión lo que hay que hacer, pero sí nos puede llegar a dar una dimensión, proyectando ciertos escenarios, cómo podría reaccionar, ¿no? Lo que estamos midiendo en un entorno determinado. Entonces, nos va a proponer acciones concretas, nos va a proponer, por ejemplo, redefinir la ruta de entrega utilizando un software, como han hecho UPS en su momento, para hacer entregas más eficientes. Nos puede decir, estaría bueno que implementes precios dinámicos dependiendo la demanda, las tendencias. Incluso en algunos casos hasta se puede automatizar de alguna forma la toma de decisiones en tiempo real, por ejemplo, brindándole un crédito a una persona, aprobando un proceso, lo que fuese, ¿sí? Esto obviamente que no es algo tan simple como se presenta ahora, pero sí es algo que se puede estudiar, se puede aprender, se puede aplicar en nuestra vida personal, ¿sí? Y por supuesto después ir viendo en qué proceso, en qué modelo de negocio también lo vamos a ir aplicando a futuro, a medida que vayamos tomando más dimensión de lo que representa un negocio de verdad. Bien, bueno, dicho esto, vamos a ver algunos ejemplos donde se aplica justamente la analítica de datos. El caso de la heladería en el verano, ¿no? Con una analítica descriptiva revelamos que hay un alza en las ventas en días de calor extremo. Con la analítica de diagnóstico confirmamos que se debió a temperaturas sobre los 35 grados y además en un momento donde tuvimos un pico de compras lanzamos una campaña en redes sociales que se hizo viral. Con la analítica predictiva vamos a estimar que
una suba adicional del 20% de las ventas si hace más de 33 grados, por ejemplo. Y finalmente con la analítica prescriptiva podríamos recomendar que, bueno, reforzar el stock, ampliar el horario de venta, focalizar la publicidad en días de altas temperaturas o en ciudades donde hay mayor temperatura, como puede pasar, no sé, Grido, por ejemplo, que tiene ventas en todas partes del país. En el caso del call center, ¿no? Tenemos con la analítica descriptiva, mostramos que hay una rotación del 15%, con la diagnóstica indica que esto coincide con turnos nocturnos, con baja satisfacción interna. Cuando empezamos a predecir, proyectamos que va a superar el 18% de rotación si no tomamos medidas, porque hay una tendencia a incrementar, y finalmente que nos sugiere la prescriptiva. Bueno, implementa incentivos, implementa capacitación, mejora la asignación de horarios, ¿no? Un caso típico en el e-commerce es el abandono del changuito virtual, ¿no? El 68% de los clientes que llenan el changuito con productos lo dejan ahí y nunca finalizan la compra, ¿no? ¿Y eso por qué sucede? Bueno, se empiezan a analizar las variables del sitio web, ¿no? Esto es un poco de la experiencia del usuario, cómo se ve el sitio web, y nos muestra que en este caso se analiza que el costo de envío, que quizás es alto, aparece muy tarde, y cuando aparece disuade la compra. Es decir, se hace toda la decisión de lo que vamos a comprar y cuando estamos por comprar vemos que el costo de envío es muy alto, entonces decidimos no comprar. ¿Qué se concluye con la predictiva? Que, bueno, justamente mostrar los gastos de envío desde el inicio puede bajar el abandono en un 50%. Y con la prescriptiva, ¿qué es lo que planteamos? Bueno, algo bastante lineal en este caso, que sería exhibir el costo antes, ofrecer un retiro en sucursal más barato, e incluso empezar a implementar estos, por ejemplo, estos mensajes de urgencia de, che, quedan 2 productos, último producto en stock, que es mentira, pero también tira un poco más hacia la compra del producto. Y otro caso también muy reconocido es el del mantenimiento industrial, ¿no? Con la descriptiva registramos que hay varias fallas en una prensa hidráulica. Con la diagnóstica lo relacionamos con ciertos picos de vibración porque tenemos sensores implementados en nuestra maquinaria. Con la predictiva calculamos que cada 1000 horas la probabilidad de falla es del 80%. Entonces, ¿qué hacemos con la prescriptiva? Bueno, ir definiendo un roadmap, un plan de mantenimiento, un plan de acción preventivo, y la idea es cada cuánto vamos a reemplazar las piezas. Digo, para no tener que reemplazarla cuando la máquina ya se rompe. Bueno, se empieza a hacer un cálculo estadístico, probabilístico, y se determina que cada 900 horas, ¿no?, nos permite evitar estos costos de parar la línea de producción. Digo, son ejemplos que quizás ahora nos parecen como demasiado lejanos, son ejemplos simples, pero son escenarios en los cuales cualquier organización se podría estar enfrentando, ¿no? Entonces, desde el qué pasó al qué hacemos, ¿sí? Cada cuestión de estas es un eslabón clave justamente para poder tomar mejores decisiones. Y partiendo de esta idea, lo que vamos a definir es que hoy en día los datos se convirtieron en un activo estratégico, ¿no? Muchos lo empiezan a llamar el nuevo petróleo, ¿sí? No comparte todas las características con el petróleo, es cierto, pero se entiende como algo que es disruptivo, que emerge, ¿sí?, del subsuelo, ¿sí? O sea, de la nada misma, emergen un montón de datos. Pero ¿qué pasa con esos datos? ¿Qué pasa con el petróleo? Y hay que trabajarlo, hay que refinarlo. De hecho, el Sir Tim Berners-Lee, que es el creador de la web, una persona, digamos, poco importante en la historia humana, definió ya por el 2004 que los datos son un bien preciado y van a perdurar más que cualquiera de los sistemas en sí mismo. ¿Qué significa esto? Que va a haber evolución tecnológica, pero los datos van a seguir estando ahí. Los datos históricos van a seguir estando para ayudarnos para la toma de decisiones. Por eso es clave que gestionarlos con la misma importancia que hoy en día, por ejemplo, pensamos los recursos humanos o los recursos financieros. Bueno, están los recursos de datos, ¿sí? La analítica de datos. Y por eso vamos a implementar estas políticas de gobiernos de datos que acabo de mencionar para garantizar calidad, accesibilidad, un uso ético. Vamos a esperar que haya una alineación estratégica, una coevolución para poder conectar los objetivos de negocio con la analítica de datos. De hecho, los objetivos de negocio tienen que estar o tienen que poder ser cuantificados, ¿sí?, para poder justamente tomar después decisiones futuras basadas en evidencia real. Por supuesto, de nuevo, liderazgo y cultura, ¿no? Vamos a impulsar la toma de decisiones basadas en evidencia. Eso nos va a permitir justamente colaborar mejor dentro de la organización. Y acá hay un punto adicional, ¿no? La precisión, los sesgos, la agilidad con la cual podemos hacer los cambios en el mercado, la capacidad de personalizar nuestro producto, de innovar, ¿no? Bueno, todas estas ideas tienen que ver justamente con la forma en la cual manejamos nuestros datos, ¿sí? Si no, ¿qué nos vamos a encontrar? Con barreras de entrada, ¿sí? Nos vamos a encontrar con que un competidor nuevo
no puede igualar la experiencia que se va acumulando al gestionar información durante muchísimos años. Entonces, esta idea de ser data driven significa desde el comienzo, por ejemplo, una startup, ya tener una cultura transformada desde el vamos, ¿no? Es decir, no esperar en algún momento transformar la cultura, sino ya comenzar con una cultura disruptiva. Ya comenzar nuestro proyecto con un liderazgo comprometido con los datos, con una capacitación continua respecto al uso de la información, con una estrategia que está orientada justamente a los datos. Y después, ¿qué vamos a necesitar? Bueno, constancia, paciencia, esfuerzo y en algún momento los datos nos van a permitir ser más competitivos y tener un crecimiento más sostenido, ¿sí? ¿Qué quiero decir con esto? Que no es lineal, aplico analítica descriptiva, predictiva y automáticamente tengo mejores resultados, ¿sí? Es algo que tiene que ver justamente con cambiar el mindset y después con el tiempo sí vamos a empezar a evidenciar e identificar que esos datos tienen un valor importante en nuestro día a día, porque si no, ¿gana quién? El que dice yo me quedo con la intuición y a largo plazo la intuición vale mucho menos que la analítica, ¿bien? Bueno, y ahora sí vamos un poquito más a un campo real. Y hablamos de los modelos de toma de decisiones basados en datos. Es, digamos, un circuito bastante lineal y simple, donde vamos a comenzar identificando un problema o una oportunidad, ¿sí? Lo que tenemos que hacer es delimitar con claridad cuál es la meta que buscamos. Por ejemplo, reducir la tasa de abandono de los clientes. Una vez que identificamos nuestro problema, nuestra oportunidad, es decir, un objetivo, vamos a empezar a recolectar y vamos a empezar a preparar los datos. ¿Para qué? Para poder unificar la información más relevante, para poder limpiarla, para poder integrarla en las herramientas. Y a partir de ahí empezamos a aplicar técnicas. Técnicas descriptivas, técnicas diagnósticas, técnicas predictivas, prescriptivas y diferentes modelos nuevos, estadísticos, probabilísticos, de machine learning. Y una vez que aplicamos eso, lo que tenemos que empezar a hacer es una interpretación. Empezar a generar diferentes escenarios, diferentes alternativas, para que de a poco se vayan convirtiendo en conclusiones que sean accionables. Y en algún momento hay que jugársela. En algún momento hay que tomar una decisión. En algún momento hay que seleccionar lo que parece ser la mejor opción, que esté también, por supuesto, alineada con los objetivos de negocio. Y eso siempre, digamos, como todo ciclo de mejora continua, va a implicar un monitoreo constante, un aprendizaje, ¿sí? Comparar lo que pensamos que iba a pasar con lo que termina pasando y eso retroalimenta las decisiones futuras, ¿sí? A nivel práctico, vamos a llevar un poco más a la práctica, hay herramientas de inteligencia de negocio. Herramientas que nos permiten visualizar los datos. Power BI, Tableau, Kulik, ¿sí? Son herramientas recontra conocidas a nivel mundial que se pueden descargar versión o directamente utilizar versión web y con una pequeña base de datos ya se puede empezar a jugar y empezar a inferir lo que puede llegar a pasar, ¿no? Visualizar, jugar con la información, hacer algo que se llama drill down, que es acercarse un poquito más, por ejemplo, acercarse un día, después tener una visión de un mes, después capaz tener una visión de un año o de toda la línea histórica, mirar el mapa completo, mirar toda una región, mirar una ciudad, un comercio específico, jugar con los rangos de fechas, ¿no? Ese juego, que después por supuesto va a estar basado más en el conocimiento real que aplicamos como analistas de datos, ¿sí? Es lo que nos va a permitir justamente crear los modelos analíticos, ¿sí? Después podemos entrar en un mundo más técnico, ¿no? Más de aprendizaje, más de inteligencia artificial, y eso va a empezar a perfeccionar más las tendencias para poder pronosticar escenarios futuros. Pero hay un punto importante, ¿sí? Hay algo que es la experiencia, ¿sí? No queremos tomar decisiones basadas en la intuición, pero sí necesitamos tener un criterio humano, ¿sí? Todos los modelos de inteligencia artificial, de analítica de datos, tienen límites. Es imposible contemplar todas las variables cuantitativas, o cualitativas, perdón, porque a veces lo cualitativo es difícil llevarlo a algo cuantitativo. Hay cuestiones relacionadas con la experiencia, con la creatividad, incluso con la responsabilidad ética que tenemos a la hora de tomar decisiones, que a veces, por más de que un tanto nos diga algo, éticamente tenemos que tomar una decisión distinta. Entonces, más allá de que queremos dejar de lado la intuición, tenemos que encontrar un equilibrio, ¿sí? Donde la decisión final integre, por un lado, datos y por otro lado, un juicio experto que es propio del profesional, del humano, ¿sí? Que tiene que ver un poco con la experiencia que vamos ganando a lo largo
de nuestra vida. Y otro aspecto importante es democratizar el acceso a los datos. Y esto lo digo porque a veces los datos se pensaba para la alta gerencia, se pensaba para un área específica de planificación, y esto ya lo vengo mencionando. Cualquier sector, cualquier analista semi-senior, junior, ¿sí? Hoy en día debe jugar con los datos y con la información. ¿Sí? ¿Para qué? Para que todos podamos hacer propuestas basadas en datos. De hecho, yo ya se los mencioné que proyecto, cualquiera, tarea, requerimiento, desde luego vamos, estaría bueno definir algunas variables, algunas métricas. ¿Para qué? Para empezar después, cuando tengamos que repetir ese proceso, para que tengamos que de nuevo cumplir un requerimiento similar, analizar si lo estamos haciendo de forma eficiente, si lo podemos hacer de forma más veloz, ¿sí? O incluso cuando presentamos los avances de un proyecto, no simplemente decir, che, me parece que ahora estamos mejor, sino estamos mejor basado en esta métrica de seguimiento, en esta métrica de impacto, en esta métrica de alcance, ¿sí? Y eso, bueno, si democratizamos en todos los estadios de la organización, se agiliza la toma de decisiones, se fomenta la colaboración, se desarrollan internamente nuevas habilidades, es una semillita ahí que se pone y que va creciendo, ¿no? La gente se va alfabetizando respecto al uso de los datos y en algún momento esto escala, y antes que escala es cuando se necesita ese gobierno, ¿sí? Cuando se necesita tener realmente una formación adecuada a la hora de utilizar los datos para evitar errores, para evitar un uso indebido de la información. Entonces, esta toma de decisiones basadas en datos nos va a acercar a un mundo donde la evidencia y el conocimiento se van a combinar con la visión humana y ahí terminamos con las estrategias precisas, innovadoras e incluso transparentes. Digo transparentes ¿por qué? Porque no es una estrategia basada en lo que creo que es, sino que es una estrategia basada en lo que realmente proyectamos que va a pasar. Bien. Y hablando del universo de los datos, voy a respirar un poquito. Tenemos que hablar justamente del Big Data, ¿no? Big Data no es un dato grande, sino que es una pila de datos, ¿sí? Hablamos de un volumen de datos que fue creciendo de manera exponencial. Hay una visión negativa sobre esto que voy a decir. Se estima que el 90% de la información que existe se generó en los últimos 2 años. Eso es información que proviene de transacciones, de sensores, IoT, de redes sociales, de videos, y hay un largo etcétera, ¿sí? Que tiene que ver también con la velocidad que están surgiendo las cosas y con los múltiples formatos de información que entendemos. Y para interpretar mejor el Big Data, hay que hablar de las 5B. Las 5B que en un momento fueron 3. Volumen, que para que algo se considere Big Data, ¿sí? Necesitamos volumen, es decir, que tiene que haber una gran cantidad de información. Estamos hablando no de gigabytes, estamos hablando de terabytes, petabytes, exabytes, ¿sí? Vamos a hablar de velocidad, porque van a ser sistemas, infraestructuras donde la información va a fluir de manera continua, lo que requiere muchas veces procesamiento en tiempo casi real. Vamos a hablar de variedad, porque va a haber datos que están estructurados en tablas, en bases de datos, semi-estructurados, como ser un XML, un JSON, o incluso datos que no están estructurados, como el audio, las imágenes. Y después vamos a agregar 2B más, ¿sí? Que son importantes hoy en día. Primero, la veracidad, porque la información tiene que ser de calidad, tiene que ser información confiable. Ahí vamos a buscar técnicas para que nos permitan suprimir el ruido, filtrar ese ruido. Y en quinto lugar, tiene que dar valor, tiene que haber un verdadero propósito, ¿sí? No es simplemente utilizar datos porque sí, sino que tenemos que utilizar los datos que nos permitan tomar decisiones y llevar a cabo o implementar cambios y procesos que nos permitan lograr ventajas competitivas. Hay algo que es conocido por todos, que es que hay un abaratamiento del almacenamiento en la nube. Y eso abre posibilidades para todo el mundo. Para una pyme que tiene presencia en redes sociales, que tiene su sistema de facturación, de ventas, que tiene, no sé, información que puede acumular. Y hoy en día es barato acumular, ¿sí? Antes una pequeña empresa no podía costear una infraestructura de este estilo. Hoy en día en la nube, con esto de la elasticidad, de pagar específicamente por lo que se usa, sí nos permite. Entonces, en un comercio, un retail, podemos, por ejemplo, tener precios dinámicos, ir ajustando los precios según la competencia, según los datos de inventario, según los datos de demanda. En la salud, hoy en día el Big Data se está utilizando para analizar historias clínicas de millones de personas, incluso para analizar los datos de estos dispositivos vestibles que finalmente concluyen en diagnósticos más tempranos, en tratamientos personalizados. En la banca estamos hoy en día aplicando el Big Data para hacer una detección de fraudes en
en algunos casos milésimas de segundos, gracias a grandes bases de datos de transacciones que se procesan en tiempo real. Incluso en el negocio del agro, por ejemplo, ¿no? Hay algo que se llama agricultura de precisión, donde se combinan datos de satélites, datos de sensores de IoT, y eso que permite optimizar recursos, aumentar el rendimiento. Entonces, el Big Data es como un combustible que le vamos a meter a la organización, que no es barato, es algo costoso, si es más accesible que en otras épocas, pero es costoso, y que habilita justamente una analítica más avanzada, nuevos modelos de negocio basados justamente en la información. Y esto en algún momento lo tenemos que lograr resumir, ¿sí? ¿Por qué? Porque es mucha información, son muchos datos, son muchas variables, muchas conclusiones a las que podemos arribar. Y por eso vamos a hablar de la importancia de implementar estos indicadores claves de gestión, conocidos como KPIs, ¿sí? Un concepto básico en el mundo de la administración de empresas, el KPI, que son indicadores que funcionan como una brújula para poder ir mostrando si estamos avanzando hacia nuestras metas o si tenemos que ajustar el rumbo de la organización, ¿no? Si el objetivo es, por ejemplo, mejorar el servicio al cliente, hay un KPI muy conocido que es el Net Promoter Score, ¿sí? Que mide la probabilidad de que te recomienden a otra persona, ¿no? Eso es una variable que se puede ver como un semáforo, que se puede ver, digamos, como una flechita que sube o baja. Bueno, eso en un tablero de mando le permite a un alto ejecutivo decidir si tiene que conversar o no con el líder de comercialización, con el líder de la parte de marketing, de publicidad, para ajustar algún proceso antes que sea demasiado tarde, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer es definir estos KPIs. No los va a definir la alta gerencia, generalmente los definen los propios gerentes de área para indicarle al alto gerente, che, lo que vas a tener que monitorear de mi trabajo es esto y esto y esto, ¿sí? Porque es el que tiene el conocimiento real. Y después, bueno, lo que va a hacer el ejecutivo de primera línea es efectivamente monitorearlo, ¿sí? Utilizando estos dashboards, utilizando estos sistemas de soporte a la toma de decisiones ejecutivas, ¿sí? Que ya lo vimos en la primera parte del curso. Y lo que vamos a definir es que lo que se mide es lo que realmente se puede gestionar. Y acá entramos con otro concepto que aplica a las empresas, pero aplica también a nuestra vida. De hecho, yo ahí en el texto les puse un ejemplo que aplica directamente a la vida diaria de cualquier joven. Que es esto de cumplir con un criterio SMART, ¿sí? SMART en inglés es inteligente, ¿sí? Pero acá vamos a hablar de SMART como las letras que forman el concepto de que tiene que ser algo específico, que tiene que ser algo que se pueda medir, que tiene que ser algo que sea realmente alcanzable, ¿no? Algo que sea relevante y algo que sea temporizado, ¿sí? Que es decir, que tengamos un plazo concreto para lograrlo, ¿sí? Vamos a llevarlo al plano personal. Yo no puedo decir simplemente quiero hacer más deporte. O sea, lo puedo decir, lo acabo de decir, pero no es algo smart, esa meta, ese objetivo que nos vamos a plantear. Algo smart es decir, eh, quiero caminar 2 kilómetros más, ¿sí? O quiero caminar 45 minutos más todos los días, ¿sí? Entonces, ¿es algo específico? Sí, porque es algo que es caminar, no es hacer algo, es caminar. ¿Es medible? Sí, porque me pongo el smartwatch y mido la cantidad de pasos que hago todos los días. ¿Es alcanzable? Y depende de la meta que me ponga. Si digo, che, quiero caminar 3 horas por día todos los días, y no creo que sea algo alcanzable. Pero si empiezo con una meta que digo, che, arranco con 15, después media hora, después 45, capaz que después sí termino caminando 60 minutos todos los días. ¿Es un objetivo relevante? Y sí, por supuesto que para mi vida es relevante caminar 60 minutos todos los días. ¿Y es temporizado? Y depende a dónde nos pongamos la meta, ¿sí? Si yo digo, bueno, de acá a una semana tengo que caminar todos los días 45 minutos, es algo que tiene un plazo concreto. Y dentro de 7 días voy a mirar la aplicación de salud y habré sabido si cumplí o no con ese objetivo, ¿no? Y esto aplica a toda nuestra vida personal y por supuesto también se puede aplicar al negocio para poder tener esta visión de si el negocio está saludable y que cuando definamos nuestros objetivos, sean objetivos que sean precisos, alcanzables, que sean objetivos que se puedan realmente implementar y llegar. Bien, vamos a hacer otro paréntesis acá, hacer como un poquito más de profundización con el tema de la ética y del gobierno de datos, ¿sí? Hay un montón de información. Los modelos de inteligencia artificial pueden procesar esta información de forma veloz y además pueden ayudar a la toma de decisiones. Pero esto lo tenemos que hacer de forma justa, transparente y responsable. Yo ya les mencioné el caso de Cambridge Analytica, o sea, Facebook
Meta, empresa de las más conocidas a nivel mundial, que hizo en su momento algo que fue realmente bochornoso, ¿sí? Lo que estamos implementando en las organizaciones es el gobierno de datos, ¿sí? El gobierno de la información, lo que se denomina data governance, ¿sí? Establecemos políticas, definimos roles, implementamos ciertos procedimientos para garantizar justamente la calidad, la seguridad, la disponibilidad de la información. Se requiere un marco legal, ¿sí? En Argentina tenemos la ley, la 25.326 de protección de datos personales. De todas formas, también miramos un poco hacia afuera porque hay marcos como el GDPR, ¿sí? De la Unión Europea, que está más actualizado. Bueno, hay proyectos de ley en Argentina para actualizar el marco de protección de datos, pero no es simplemente cumplir la ley. Necesitamos una cultura sólida que esté basada en los principios éticos. Por eso hablamos tanto de ética en la facultad, porque después la ética termina impactando de lleno en la salud de nuestro negocio. Si los clientes les gusta nuestro producto, pero no le gustan nuestros manejos, es probable que si encuentre un producto que sea parecido al nuestro, elija ese producto, ¿sí? Porque la gente tiene un sentido ético, ¿sí? A la hora de vivir su vida. Por más de que algunos no, la mayoría sí. Entonces, vamos a ser transparentes respecto a cómo usamos los datos y lo vamos a informar, ¿sí? Vamos a asumir una responsabilidad para rendir cuentas por los errores. Es decir, ¿podemos tener errores? Sí, podemos tener errores. Lo que no podemos hacer es ocultarlo. Y vamos a buscar llevar a cabo un negocio de forma equitativa, ética, evitando los sesgos discriminatorios. Esto ya lo venimos trabajando, ¿sí? La confianza de los clientes es algo que se va logrando durante muchísimos años. Y puede pasar toda una vida hasta que un cliente realmente confía en nuestra organización. Ahora, una brecha de datos implica que en cuestión de segundos una persona decida dejar de confiar en nuestra organización, ¿sí? Años de reputación destruidos en cuestión de días. Y Facebook perdió millones de usuarios. Y que no significa que entraron, cerraron la cuenta. Simplemente lo dejaron de utilizar. Bien, entonces, los datos son un activo estratégico que requieren prácticas confiables, ¿sí? Tenemos de nuevo asegurar la calidad, proteger los datos mediante seguridad, controles de acceso, bueno, estrategias de ciber que después les vamos a ver más adelante. Y tenemos que monitorear este cumplimiento normativo, legal, para prevenir que haya usos indebidos dentro de la organización. Bien, y para ir cerrando esta sección, a ver, esto es una clase, no es un curso. La facultad tiene diplomaturas, hay especializaciones, posgrados, de hecho hay carreras universitarias en la UBA y en otras universidades públicas y privadas. Hay muchos cursos de e-learning, hay muchos videos en YouTube, muchos textos, muchas notas periodísticas para aprender sobre analítica de datos, ¿sí? Yo simplemente les quiero presentar un poco el esquema, ¿sí? Tecnológico. El primer punto es la visualización, ¿sí? Y la inteligencia de negocios. Jugar con los datos. Si tenemos un Excel, podemos tener una tabla dinámica y podemos tener un gráfico dinámico. Punto. Si lo conectamos con Power BI, ya tenemos gráficos que nos permiten hacer un procesamiento un poquito más avanzado. Y a partir de ahí nos armamos nuestro primer dashboard, ¿no? Datos en crudo que se convierten en gráficos interactivos, en paneles más intuitivos, herramientas como Tableau, Power BI, Kulik, que democratizan el acceso a la toma de decisiones basadas en datos. Entonces, el punto inicial es ese, es Power BI. ¿Sí? El punto inicial es Power BI. Después, a medida que escalamos la cantidad de información, nos vamos a dar cuenta que no nos alcanza con la planilla de Excel, ¿sí? Porque se traba, porque queda ahí procesando, como le debe pasar a muchos contadores, a mucha gente que utiliza planillas pesadas. Entonces ahí ya necesitamos interactuar con una base de datos. ¿Es algo recontra técnico interactuar con una base de datos? Para nada, ¿sí? Para nada. Conectar una base de datos es algo relativamente simple. Después vamos a ver que hay Data Warehouse, que son bases de datos relacionales que tienen como diferentes pilares. El concepto de Data Warehouse es el concepto de muchas bases de datos, la de ventas, el CRM, ¿sí? La de, no sé, la del inventario, etc. Cada una de esas bases las vamos a poner como en un gran estantería que va a ser nuestro Data Warehouse, ¿sí? Y después tenemos herramientas que nos permiten justamente procesar estos grandes volúmenes de información. Después tenemos bases de datos que son no estructuradas o bases de datos que no están basadas en el lenguaje de SQL, que es un lenguaje, digamos, de consulta a las bases de datos, el más, o el relativamente más simple. Hay servicios en la nube, por supuesto. Acá quizás ya nos pusimos un poquito más técnicos. Y después,
un estadio adicional, tenemos nuestro Power BI y lo conectamos a una base de datos. Bueno, tenemos que saber trabajar con esa información, ¿sí? Y acá es donde vamos a decir, bueno, podemos implementar un modelo predictivo, podemos implementar Machine Learning, podemos hacer cambios de forma masiva en una base, normalizar datos, conceptos digamos, un poquito más avanzados, bueno, Python, por ejemplo, ¿no? De nuevo, ¿en cuánto tiempo vamos a aprender Python? ¿Cuánto tiempo tenemos que invertir para aprender Python? Y capaz que en una semana, mirando videos de forma intensiva, aprendimos la base. En una diplomatura que dura 6 meses, ya sabemos trabajar con Python, ¿no? Y después, y algo que es interesante, hay un montón de librerías. ¿Qué es una librería? Es algo que ya se desarrolló y que simplemente hay que invocarlo y sabemos que esa función, ¿sí?, va a ser lo que necesitamos. Y le vamos a dar un input y sabemos que nos va a dar un output, ¿sí? Eh, Mucho chat GPT para esto no está mal, ¿sí? No está mal, aunque, bueno, de nuevo ponerse a programar solamente con ChatGPT sin entender la infraestructura completa o sin entender la arquitectura completa de datos, bueno, a la larga va a ser un problema, ¿sí? Es decir, vamos a poner un ladrillo arriba del otro y cuando miremos la casa completa se va a caer. ¿Por qué? Porque no tiene la estructura, porque no está, no tiene los cimientos, porque, no sé, no entendimos cómo fabricar el todo, ¿sí? Y capaz simplemente nos fuimos centrando en los pedacitos, ¿bien? Y obviamente en el mercado hay herramientas integrales, accesibles para grandes empresas, que de alguna forma unifican todo, ¿no? Unifican la preparación de los datos, unifican la construcción de los modelos predictivos, incluyen las herramientas de visualización, de exploración. Y si tenemos una herramienta de estas integrales, por supuesto, se va a agilizar el análisis y va a facilitar también la colaboración entre diferentes áreas de negocio que tienen que revisar los mismos datos. ¿Bien? Y punto sobre esto, obviamente, porque es algo muy avanzado, pero sí tenemos que saber que todo esto tiene muchas oportunidades hacia adelante. Y si ustedes le preguntan a un asistente de inteligencia artificial, yo, como estudiante de administración de empresas, ¿qué habilidades debería tener de cara al futuro? Y posiblemente entre estos 5 bullets eh, se va a mencionar la analítica de datos, ¿sí? Y si pensamos, bueno, ¿cómo va a ser mi desarrollo académico? Y el desarrollo académico va a ser una carrera que va a durar 4 años y medio, la que la voy a terminar en 5 años y medio. Yo les diría, si van a ser 5 años y medio, mejor que sean 6 y vamos a invertir esos 6 meses haciendo una diplomatura en analítica de datos, que la vamos a hacer de forma online, en la cual vamos a tener clases una vez por semana, en la cual vamos a hacer trabajos apoyándonos con las asistentes de inteligencia artificial que nos van a dar una mano enorme, eh, y que lo vamos a hacer con un precio que no es gratuito. Bueno, ninguna carrera es gratuita, ya lo sabemos, pero va a ser una inversión que nos va a abrir un montón de puertas en el mercado laboral, ¿sí? Y, y realmente es una proyección hacia futuro, decirle, no solo estudio una carrera porque con el título me garantizo un buen empleo, sino que me especializo e incorporo esas habilidades que me permita conseguir un buen empleo y luego poder desarrollarme profesionalmente de forma integral, ¿sí? Con una visión de negocio digital. Bien, bueno. Y para cerrar esta clase, desafíos y oportunidades. Dibujitos, pero principalmente conceptos. Vamos a arrancar de la parte derecha, ¿no? El tema de la calidad y los hilos de datos, ¿no? Esto pasa en organizaciones que no tienen esta cultura integrada, que no hay un gobierno de datos, información dispersa, duplicada, inconsistente. Si no hay datos confiables, los modelos no van a funcionar bien y va a haber cada vez más riesgos de brechas de seguridad porque hay un descontrol a la hora de utilizar la información. Hay una brecha de habilidades, hay una brecha cultural. Hay personas que tienen que tomar decisiones y no saben cuál es la mejor forma de hacerlo. Por supuesto que faltan científicos de datos, ingenieros especializados, pero lo que necesitamos es convertir estos perfiles más tradicionales, como por ejemplo un licenciado en administración de empresas, a una persona que decida basarse en la evidencia dura, ¿sí? Que decida eh, gestionar utilizando la información. Y una vez que decidimos, bueno, lo hacemos de forma adecuada, teniendo en cuenta la privacidad, teniendo en cuenta la ética, teniendo en cuenta que los modelos tienen sesgos. Es decir, utilizar los datos de forma masiva implica también salvaguardar derechos, evitar discriminación. Y hay, por supuesto, normativas, leyes que vamos a tener que saber cumplir.
¿sí? Acá hay un tema de auditoría, de control externo, de cumplimiento legal. Eh, no es tan simple cumplir con las normas y las legislaciones. Bueno, ahí también requiere un poco de lectura, de estudio, de profundización. ¿Sí? Quizás no para todas las especializaciones, todas las profesiones, pero sí es algo importante. Sorteamos esos desafíos, entramos en el mundo de las oportunidades. Entramos en un mundo donde una organización data-driven puede responder mejor a los cambios, que puede ser más productiva, que es más rentable. Entramos en un mundo donde los avances tecnológicos como la inteligencia artificial, la analítica en tiempo real, permiten tomar estas decisiones más rápidas, más proactivas. Entramos al mundo de la analítica predictiva, la analítica prescriptiva, ¿no? Donde podemos pronosticar, modelar escenarios futuros, donde podemos recomendar acciones para maximizar los resultados. Estamos hablando desde el mantenimiento de una máquina hasta la prevención de fraude en un banco. ¿Sí? Y entramos en un modelo donde podemos entender mejor a nuestro cliente. ¿Sí? Un cliente interno dentro de nuestra organización o el cliente externo, que es el más conocido, que es al cual le queremos vender un producto o un servicio. Entonces, hacemos un análisis profundo de los datos para poder ofrecer productos y servicios a medida. Incluso no cambiar nuestro negocio, sino directamente crear nuestro emprendimiento, nuestro negocio, basado exclusivamente en los insights, que es estas tendencias que logramos identificar y que otras personas no lo han logrado. ¿Por qué? Porque no han podido interpretar los datos de una forma adecuada. Entonces, la analítica tiene un montón de desafíos por delante. Costo, tecnología, talento, cultura. Pero abre puertas inmensas. Innovación, crecimiento, diferenciación en el mercado. ¿Sí? Y para cerrar la clase, un mensaje clave. Los datos por sí solos no hacen la magia. ¿Sí? Acá tiene que ver con la interpretación y con las acciones que tomemos en función de ellos. Es decir, la analítica de datos cobra verdadero valor cuando sumamos la experiencia humana, la responsabilidad, el liderazgo que transforme la cultura de la organización. En otras palabras, no basta con tener un gran volumen de información, que lo tienen hoy en día todas las empresas, sino que el objetivo es interpretarla con rigor profesional, garantizando la privacidad, emprendiendo acciones concretas que beneficien tanto al negocio, y no solo desde la perspectiva de negocio, sino principalmente desde la perspectiva del cliente, es decir, que beneficien a nuestro negocio, pero porque benefician a la sociedad. Porque estamos dando que es algo que es valioso, y sabemos que es valioso, y predecimos que iba a ser valioso. ¿Por qué? Porque supimos analizar los datos. Gracias por acompañarme en esta clase pesadita, extensa, un mundo nuevo por descubrir. Nos vemos en la próxima.